Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de la Solar Auxilia. Y como su nombre lo sugiere, los orígenes de los auxiliares solares se encontraban en el sistema Sol y en Terra, durante los primeros días de la Gran Cruzada. Y sin duda el emperador se dio cuenta desde el principio que aunque sus legiones astartes serían su principal herramienta de guerra y conquista, la inmensísima escala de la Gran Cruzada, destinada nada menos que a liberar toda la galaxia, requeriría de muchas más tropas, extendidas por un área mucho mayor de lo que ni siquiera cientos de miles de marines espaciales podrían lograr cubrir. Simplemente porque no podría estar en todas partes a la vez, ni harían bien cumpliendo papeles perfectamente ejecutados por los humanos ordinarios. Y de esta realidad nació el Exertus Imperialis, el ejército imperial. Miles de millones de tropas de segunda línea y de apoyo, funcionarios, trabajadores, tripulantes, logísticos, cobradores de donaciones, adeptos y oficiales y las incontables cantidades de armas, equipos y máquinas de guerra, transportes espaciales y naves de guerra necesarias, todas ellas destinadas a hacer realidad la Gran Cruzada. Y dentro de este vasto cuerpo de hombres y mujeres armados, había muchas divisiones altamente especializadas, organizadas y formuladas por la inteligencia transhumana del propio emperador. Cada una creada para servir a un propósito singular, como un engranaje vital en la vasta maquinaria bélica del imperio. Los auxiliares solares fueron una de esas divisiones especialmente creadas. Los parámetros de esta creación fueron precisos. Se reclutaría un gran cuerpo de soldados de primera línea, cuyo principal teatro de operaciones sería el vacío y los ambientes hostiles de toda clase, tanto para apoyar a las legiones astartes en batalla, como para desplegarse liberándolas para que acudieran a operaciones más concentradas, mientras que los marines espaciales serían ante todo el martillo de la Gran Cruzada. Los auxiliares solares debían ser sus exploradores y vigilantes. Debían guarnecer las grandes naves de guerra y los puestos avanzados. Servir junto a los comerciantes independientes y las flotas expedicionarias, tanto como agresores como defensores, y por tanto necesitarían ser disciplinados, entrenados y equipados más allá del nivel del miliciano medio. Una vez lograda la sumisión de un área del espacio y avanzados los frentes de la Gran Cruzada más allá de esta, también habrían de ser los auxiliares solares, con sus propias flotas y naves de guerra asignadas, quienes guardasen esos mundos y sistemas que ahora pertenecerían al creciente imperio frente a los incursores del exterior y a las rebeliones internas. Aunque un destacamento de auxiliares solares no podría igualar el poder y la fuerza de las legiones astartes, estos compactos ejércitos móviles de control colonial eran más que capaces de acabar por sí solos con cualquier guerra menor y conflicto local. Si una amenaza resultaba demasiado fuerte para que ellos la sofocasen, estaban condicionados y equipados para aguantar la posición firmemente contra todo ataque hasta que pudiera pedirse ayuda y los ángeles de la muerte del emperador fueran desatados contra los agresores. Al establecer la formulación estratégica y el modelo organizativo de los auxiliares solares, el emperador en su sabiduría se basó en dos fuentes principalmente: las grandes fuerzas militares de las guerras de unificación de Terra y la poderosa Orden Saturnina.
La guerra había sido una condición generalizada en Terra y su sistema durante miles de años, y con ella grandes ejércitos y culturas guerreras nacieron y murieron. De este crisol de batallas el emperador extrajo muchos de lo que formaría parte de las estructuras y tácticas de todos sus ejércitos, y los auxiliares solares no serían distintos, pero fueron los altamente militarizados tecnoenclaves de Saturno, cuya experiencia en la guerra espacial no tenía rival, quienes aportarían más a la naturaleza de los auxiliares solares. Los gobiernos de Saturno se habían formado durante la era de los conflictos. Eran un dispar de ligas de dominios independientes y reinos formados por docenas de asteroides enclave, arqueologías orbitales y colonias lunares situadas en torno al gigante de gas que les daba nombre. Con el tiempo, habían establecido una cultura común tecnológicamente avanzada, y aunque había abundantes conflictos interestatales, rivalidades y vendetas entre ellas, la necesidad de sobrevivir las hacía aliarse rápidamente ante toda amenaza externa, ya fueran la torva influencia de Marte o las horribles privaciones traídas por los incursores alienígenas y mutantes que acudían a saquear la riqueza de los recursos que tanto les había costado acumular. Sus ejércitos, que combinaban la flota de lejos más poderosa del sistema solar antes de la guerra de unificación, con las fuerzas armadas de élite conocida como la Orden Saturnina, habían perfeccionado las armas y tácticas de la guerra espacial durante siglos. Y hasta la llegada de las legiones Astartes, no tuvieron rival en tales tácticas. Muchos han afirmado que la Gran Cruzada no comenzó de verdad, hasta que los gobiernos de Saturno se unieron voluntariamente al Imperio, ya que sus flotas, astilleros y experiencia en combate naval resultaron claves para la rapidez y la escala de la expansión inicial del Imperio. La Zoral Auxilia también nació en este momento, y los 10 primeros regimientos reclutados, conocidos colectivamente como los Carneros Saturninos, no eran nada más y nada menos que los soplitas del vacío de la Orden Saturnina, reorganizados y expandidos, pero conservando sus armas inalteradas, y enviados con los primeros despliegues de las legiones Astartes, en su mayoría grises, sin número ni designación, para conquistar a todas las estrellas. Pronto se hicieron más levas, y tanto Terra como Luna aportaron muchos nuevos regimientos, basados en el mismo patrón que los de Saturno para satisfacer la demanda estratégica. Estos regimientos fueron desplegados con las mismas armas y equipo que los saturninos, incluyendo la efectiva y robusta armadura de vacío saturnina, que marcaría la apariencia particular de los auxiliares solares durante toda la Gran Cruzada. Este armamento fue complementado con otras variantes de armas y equipo, diseñadas para su uso por humanos no potenciados, en ambientes peligrosos y espaciales, las cuales se conocieron como el Modelo Solar, una designación proporcionada por el Mechanicum, en base a las fuerzas auxiliares solares a las que estaban destinadas. A medida que progresaba la Gran Cruzada, la efectividad de los auxiliares solares como concepto militar distinto y como fuerza militar coherente quedó demostrada una y otra vez, y las exigencias estratégicas de las siempre crecientes flotas expedicionarias y del territorio que conquistaban demandaron que se reclutaran más y más regimientos auxiliares. El sistema solar no podía cubrir esta creciente necesidad por sí solo, y el patrón de los auxiliares fue aplicado en otros lugares,
reclutándose pronto regimientos y cohortes por todo el imperio, a menudo formándose en torno a cuerpos de experimentados oficiales juveniles y suboficiales tomados de otros grupos. Estas levas eran especialmente habituales en sistemas con una tradición establecida de combate naval, y en muchos casos servían para absorber mejor a estas culturas en el imperio, especialmente si había sido necesario someterlas por las armas. Estas cohortes solares eran normalmente enviadas lejos de sus estrellas de origen, y acto seguido se cortaban sus lazos con sus mundos natales, y reduciendo cualquier posibilidad de rebelión posterior. Esto no obstante no era siempre así, y con la introducción de las pruebas de aptitud mental y física a un cupo mayor de reclutas, también se formaron regimientos con éxito en mundos salvajes y feudales, sin una gran sofisticación tecnológica ni una tradición naval, a menudo junto a levas más convencionales para el ejército imperial. Las más exitosas de estas cohortes combinaban el salvajismo y el impulso vital encontrado en tales mundos guerreros, con la disciplina y la potencia de fuego que hacían famosos a los auxiliares solares, formando una combinación verdaderamente letal. Esto se vio en famosas unidades como los cazadores de cabezas setonianos, que acompañaban a la flota expedicionaria número 63 del antiguo señor de la guerra Horus, y los narcidos marcados de Caractal, que se hicieron legendarios por ser la única fuerza no astarte en sobrevivir al asalto Crab en la puerta de la perdición. Hacia el segundo siglo de la Gran Cruzada, las fuerzas basadas en el modelo de los solares conformaban quizás el 20 o el 25% de todos los ejércitos cosmotransportados de primera línea del ejército imperial, con decenas de millones de soldados, y para la época de la herejía de Horus, estas fuerzas estaban divididas en su despliegue. Unos 2/3 de sus cohortes estaban estacionadas permanentemente en el interior de las fronteras del imperio, en misiones espaciales y de guarnición, y el otro tercio separado entre las diversas flotas expedicionarias, armadas de comerciantes independientes y navíos de exploración profunda en la cada vez más amplia y remota frontera. Al estar particularmente adecuados y organizados para mantener pocos lazos con el hogar y poder operar fácilmente como mandos desconectados, se hizo habitual que muchas flotas expedicionarias menores, que incluían poca o ninguna presencia de astartes, fuesen dirigidas por un núcleo de solares, bajo el mando de un Lord Mariscal, nombrado por el Consejo de Guerra Imperial. El poder y la autoridad temporales de estos mariscales era formidable por derecho propio, y era habitual seleccionar entre ellos su personal subordinado y sus capitales navales a futuros comandantes imperiales y comerciantes independientes autorizados, con la posibilidad de ser premiados con un poder absoluto bajo el aquila imperial sobre mundos enteros como tentación. No sorprende que la obtención de un rango en las cohortes de solares destinadas a la frontera fuese muy buscada por oficiales ambiciosos, nobles medores y vástagos de las grandes casas de Terra. Algunas de estas posiciones eran ganadas y otras eran adquiridas más directamente. Pero el destino y los infinitos peligros de la guerra y los mundos alienígenas servían en la mayoría de casos para eliminar rápidamente a aquellos cuya ambición superaba su aptitud. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la búsqueda de riqueza y poder eran motivaciones a menudo tan válidas para la Gran Cruzada como el deber y el deseo de gloria y la creencia en la unificación de toda la humanidad. Para los rangos inferiores,
La atracción del servicio podía ser más prosaica pero no menos valiosa. Buen nivel de vida, paga y respeto por su sangre derramada en todo el imperio. Además de, si lo deseaban, poder retirarse tras haber servido durante 30 años con ciudadanía completa, concesión proporcional de tierras, dinero y estatus en una colonia recién fundada o un mundo recientemente sometido. Para los muchos que escogían servir varias veces y para quienes esto se convertía en una forma de vida, la recompensa final era mayor y recibían los divinos tratamientos Juvenat para extender su esperanza de vida y así también pues su utilidad en el combate. En el fondo, los auxiliares solares se convirtieron y fueron siempre un cuerpo endurecido de soldados profesionales, equipados y entrenados con las mejores fuerzas armadas humanas del imperio, y una pieza maestra del tremendo progreso que fue alguna vez la Gran Cruzada. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que les haya sido de grata sorpresa este video de la Solar Auxilia. A mí me ha gustado mucho y siempre los veía en la tienda de Forge Worlds y decía, ¿por qué nadie les hace video? O ¿por qué no tienen más cosas de qué hablar? Porque son el ejército solar. Posiblemente sean los descendientes de las guerras de unificación. Y como se lo menciona, fueron descendientes de muchos de los planetas, colonias y sistemas guerreros del sistema solar. O sistema Sol, como se lo llamaba en ese tiempo. Pero bueno, déjenme en los comentarios si quieren saber más sobre los guerreros de la Solar Auxilia. Posiblemente, y si este video tiene mucho apoyo, hable de los personajes de la Solar Auxilia. Sin nada más que decirles, muchas gracias. El emperador protege.